amiloidosis cardíaca y deficiencia de la hormona de crecimiento. Enfermedades raras que debes conocer. Presentado por Pfizer. La deficiencia de la hormona del crecimiento es una enfermedad rara que puede estar relacionada a mutaciones genéticas o desarrollarse después del nacimiento. Cuando la glándula pituitaria no produce niveles adecuados de somatropin, la hormona responsable del crecimiento, pueden verse afectados la estatura del niño y el inicio de la pubertad. Pero, ¿qué papel juega esta hormona en cada etapa del desarrollo? ¿Y cuándo el crecimiento deja de ser normal? Conversamos con la doctora Marina Ruiz Montilla, endocrinóloga pediátrica, para entender las señales de alerta y la importancia de un diagnóstico temprano. Amiloidosis cardíaca y deficiencia de la hormona de crecimiento. Enfermedades raras que debes conocer. Programa especial con Celimar Adames y Luz Nereida Vélez. Gracias a mi querida amiga Luz Nereida Vélez, y les cuento, amigas y amigos, que estoy en la convención semianual de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. Se le conoce como SPED, y la convención este año lleva este nombre: Avances en Endocrinología para la Práctica del Mañana, Innovación, Integración y Propósito en la Atención al Paciente, con líderes de la industria médica de la endocrinología en Puerto Rico, atendiendo asuntos que son vitales para todos y para todas en el cuidado de nuestra salud. Y vamos a hablar de un asunto particular del que poco se habla. Conmigo se encuentra la doctora Marina Ruiz Montilla. Ella es endocrinóloga pediátrica. Le damos las gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras? Gracias por la invitación. Me encuentro muy bien. Gracias. Qué bueno. Que queremos hablar de este asunto que es pocas veces discutido, que en general las personas pueden hasta no percatarse de que tienen algún problema de esta índole con sus hijos hasta que tal vez pues es bien evidente, ¿no? Y queremos conocer cómo se detecta, cómo se trata y qué hacemos, qué hace un padre para manejar problemas de crecimiento en su niño. Y vamos a comenzar, doctora, si puede definirnos cómo se define un crecimiento saludable en un niño. Pues mira, las visitas al médico primario son sumamente importantes en la edad pediátrica, porque él o ella es la persona que va a detectar si su hijo o hija está creciendo a una velocidad normal para su edad y estado pubertal, ¿verdad? Existen curvas de crecimiento, tanto para femeninas como para masculinos, que nos van diciendo poco a poco cómo su hijo o hija está creciendo y si el crecimiento es saludable para su edad. Y eso indica que hay una métrica, es una métrica que nos ayuda a saber que el niño está saludable. Un buen crecimiento es salud. Hay un estándar, entonces. Esa es la grafiquita esa con una curva que vemos que el médico le pone un puntito aquí, un puntito allá según va creciendo. Esa misma. Y si no vas al médico, pues no vamos a saber cómo está ese crecimiento. O sea que por eso es que es bien importante en cada visita al médico primario con su hijo o hija decirle: ¿cómo va el crecimiento de mi hija o hijo? Pónmelo en la curva de crecimiento para yo entender si estamos bien o si hay que hacer más evaluaciones para ver por qué está pasando que no hay un buen crecimiento. ¿Y esa visita debe ser cada cuánto tiempo? Porque hay veces que vamos al médico solo cuando se nos enferma un hijo. Correcto, por lo menos una vez al año, ¿verdad? Si uno ve algo que le preocupa, pues debería de ir antes, pero mínimo una vez al año ya cuando pasan esa edad de bebés, porque al bebé obviamente uno va más seguido al pediatra y después esas visitas se van alargando. Doctora, ¿qué factores influyen en el crecimiento? Y por ejemplo, la hormona de crecimiento de la que oímos hablar, pero muchos no conocemos lo que es. ¿Cómo influye en el crecimiento del niño? Pues en esencia, la hormona de crecimiento es la hormona que nos hace crecer. Se produce en una glandulita que tenemos en el cerebro que se llama la pituitaria. Esa glandulita es bien importante para muchas condiciones en mi especialidad, ¿verdad? Ella controla la tiroides, controla los órganos reproductores, ¿verdad? Para el proceso de pubertad. Y en adición libera una hormona, la hormona de crecimiento, que en esencia nos ayuda a crecer. O sea que si un niño está creciendo bien, esa hormona podemos decir que está saludable, ¿verdad? Pero al que haya un desvío, es posible que sea por un problema de deficiencia de hormona de crecimiento. Pero debemos esperar que todos los niños crezcan al mismo ritmo. O sea, es bueno comparar, el mío está más bajito, o hacer ese tipo de comparación. Eso debe ser. Como yo digo en mi oficina, todos somos distintos y todos crecemos a una estatura final distinta que sus compañeros, ¿verdad? Hay papás bien altos que los niños van a ser más altos, ¿verdad? Hay niños más bajitos que van a terminar más bajitos, pero lo clave es esa velocidad de crecimiento.
no tanto el si es muy alto o muy bajito, crece bien. Estamos en los centímetros al año que se supone que esté creciendo ese niño o niña por su edad. Ya, así que en los aspectos familiares, por ejemplo, ¿verdad? Porque sabemos si vengo de una familia donde la gente es mayormente bajita o mayormente alta, ¿eso se debe considerar? ¿Hace diferencia? Sí, bueno, los papás, se toman las medidas de los papás y la mamá, el papá y la mamá, y esa nos deja, por medio de un cálculo matemático, saber a qué estatura va a llegar su hijo o hija, y hay distintas curvas que los llevan a esas estaturas finales. Así que O sea que no todo el mundo va a estar en la 50 percentila, ¿no? Hay algunos niños que van a estar en la 10ª o la 25 porque sus papás son más bajitos, o en la 75 porque sus padres son más altos. ¿Y qué significa que un niño no esté dentro de esa curva normal de crecimiento? Pues puede ser lo que si se desvía de esa curva normal, pues entonces puede ser que esté pasando un problema médico que hay que descartar primero, porque eso es lo más importante. Cuando el niño baja el crecimiento, que se desvía de su curva, y comenzamos con las razones por qué. ¿Por qué está pasando esto? Y deficiencia de hormona de crecimiento es la última que pensamos, ¿verdad? Porque lo primero, puede haber otras causas. Pues ahí que vienen los laboratorios, ¿verdad? Cuando un niño deja de crecer bien, pues nos vamos con las pruebas de laboratorio. Por ejemplo, checamos su tiroides, que una tiroides saludable es importante para un crecimiento saludable, que no haya diabetes, que no haya una enfermedad crónica como Crohn's, colitis ulcerativa, artritis reumatoidea, que pueden afectar el crecimiento. Varias condiciones. Por eso es que siempre recalcamos que un crecimiento normal es un niño saludable. Ya cuando se desvía de ahí, pues entonces hay que evaluar por qué. Entonces nosotros hacemos una placa de mano, en lo que se conoce como el bone age, que nos deja saber a qué estatura va a llegar ese niño o niña en promedio. Una placa de la mano. Nos deja saber cuánto espacio hay de crecimiento. Es de la mano izquierda. Ah, qué interesante. Ahí ustedes pueden ver. No podemos saber cuánto, por ejemplo, un niño de 10 años tiene una placa de mano de 8. Ah, pues mira, el crecimiento de este niño está como un niño de 8 años. Y nos deja saber más o menos a qué estatura va a llegar ese niño. O sea que empezamos con laboratorios y una placa de mano. ¿Y desde qué edad se pueden detectar estas señales? Tan pronto deje de crecer el niño. O sea, esto puede ser tan temprano. Hay bebés que nacen sin su glándula pituitaria, por ejemplo, que requieren reemplazo hormonal de todas las hormonas que se producen en la glándula pituitaria. Y eso lo detectan ahí cuando nace. Sí, porque muchos de ellos pues tienen problemas de hipoglicemia, tienen otros hallazgos físicos que nos preocupan de que la pituitaria no esté funcionando adecuadamente. Y entonces ya una vez, ¿verdad? Una vez se detecta un bajón de crecimiento, se puede empezar a evaluar para por qué. ¿Qué errores cometen los padres? ¿Qué es lo más que, ¿verdad? Comúnmente ustedes ven que los padres hacen que no deben hacer cuando detectan o notan que el niño está más pequeño de lo que piensan ellos que debe ser? Pues a mí la preocupación que yo veo más es que no van a su médico primario, ¿verdad? Y llegan quizás un poco muy tarde para nosotros poder ayudarlos si es que necesitan hormona de crecimiento. Eso es lo más que yo veo y lo más que me preocupa, y por eso es que exhortamos siempre, vayan a su médico primario para que entonces nos dejen saber cómo está el crecimiento de su hijo o hija. ¿Verdad? ¿Cómo deben informarse? ¿Cuál es la fuente confiable de información para un padre? Porque todos somos víctimas, ¿verdad? De Google y de ChatGPT, ahora más de ChatGPT que de Google. Y pensamos que ahí está toda la información que necesitamos. Yo soy bien tecnológica y pro, tú sabes, toda la información tecnología, ahí, ¿verdad? Pero hay que siempre tomar esa información con pinzas, porque esa información puede que no sea correcta, ¿verdad? Y si te preocupa algo, pues entonces ir a su médico primario para que ese médico primario diga, sí, vamos a preocuparnos, sí vamos a hacer los laboratorios y sí vamos a enviarle a un especialista para que lo evalúe. Claro, es imposible que una computadora haga una evaluación completa. Correcto. Y usted nos acaba de decir que hay muchos factores que pueden influir en eso. Correcto. Y hay un examen físico invaluable, ¿sabes? Uno necesita hacer un examen físico, no puede hacer una computadora. O sea que siempre tomar la información, sí busquen, pero tomen esa información con pinzas y pregúntenle a los médicos para que estén más claros. Y en términos de hábitos, alimentación, ejercicio, deporte, ¿qué les decimos a los padres sobre eso? Pues mira, la hormona de crecimiento se libera, ¿verdad? Por eso es que yo insisto mucho en mi oficina del descanso. Se libera mientras estamos durmiendo. Antes decían que era importante dormir para crecer, pues es cierto, porque la hormona de crecimiento ahí es donde más se libera, mientras estás durmiendo. El ejercicio es importante, una alimentación saludable, ¿sabes? Frutas, vegetales, proteínas, carbohidratos, todo es importante porque hay que mantener un buen peso para crecer bien. Niños con bajo peso no crecen bien. De igual manera, si tenemos un problema de sobrepeso,
pues entonces pues hace que el tema de pubertad vaya más rápido y entonces el crecimiento se puede afectar. O sea que la nutrición, el descanso y el ejercicio son 3 pilares importantes en el crecimiento de un niño, definitivamente. Y eso es algo que vemos a través de toda la vida, ¿verdad? Aún hasta la vejez. Esas son las 3 recomendaciones que los médicos siempre insisten en que debemos observar. Claro. La actividad física, pero el sueño en particular ha sido, digamos, menospreciado por mucho tiempo. Y el momento de descanso, esas 8 horas, y le pregunto, doctora, porque sabemos que ahora la niñera de los niños es el teléfono celular, una pantalla, una tableta, un iPad o una computadora, y hay poco control, a veces hay poco control de los padres. Y eso interrumpe el sueño, ¿no? Sí, de hecho, hay mucho estudio del tema del sueño, y esto es una conferencia completamente aparte, pero se sabe que un descanso de 8 a 10 horas es importante para que el niño evitar condiciones crónicas a largo plazo, que pueda descansar ese cerebro para que entonces al otro día pueda funcionar. Por eso es que los aparatos electrónicos se deberían de descontinuar temprano para que el niño o la niña pueda lograr un buen descanso. Pero sí, son importantes, el sueño es bien importante para todos. 8 a 10 horas. Consejo para papá y mamá, ese asunto de teléfonos celulares, hasta dormir en la cama con el teléfono, probablemente, ¿verdad? Ya cuando sea adulto es otra historia, pero mientras están niños hay que protegerlos de eso porque la tentación es grande. Sí, así es. De permitirle, ¿verdad? Que hagan lo que quieran, pero la verdad es que hace falta. Bueno, pues yo creo que el mensaje en el día de hoy es: padres y cuidadores, si tienen dudas sobre el crecimiento de su niño, si están viendo algunas señales que le preocupan o si están mirando el nene del vecino y le parece que hay algo raro, usted evite la comparación, pero vaya a su médico, salga de duda con un profesional que le pueda ayudar. También puede visitar la página voyacrecer.com. Ahí hay información importante que usted puede consultar inicialmente y luego visita a su médico y tenga una evaluación completa. Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Vamos a continuar con más de este interesante tema. No se vayan. Amiloidosis cardíaca y deficiencia de la hormona de crecimiento. Enfermedades raras que debes conocer. Por lo general, los niños alcanzan etapas específicas de crecimiento a diferentes edades, aunque pueden existir variaciones. Sin embargo, si le preocupa que su hijo no esté creciendo adecuadamente, es importante consultarlo con su médico. La evaluación temprana puede hacer la diferencia. Para más información, puede visitar voyacrecer.com. Oriéntese. Amiloidosis cardíaca y deficiencia de la hormona de crecimiento. Enfermedades raras que debes conocer. Programa especial con Celimar Adames y Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.